Hola queridos alumnos, bienvenidos a una nueva clase con tu profe Miguel Profe 20, donde seguiremos mirando la representación de Lewis de las moléculas. Vamos a ver unos cuantos ejemplos interesantes que suelen caer en los exámenes de bachiller. Venga, empezamos con el primero. El primero que vamos a estudiar va a ser la molécula de el cianuro de hidrógeno, ácido cianhídrico, ¿vale? Esta de aquí, cuyos números atómicos son el hidrógeno es 1, luego su configuración electrónica es esta de aquí, el carbono, su número atómico es 6, su configuración electrónica es la que tenemos aquí, y el nitrógeno, cuyo número atómico es 7, y su configuración electrónica la que tenemos en este hasta aquí. Bueno, mirando las configuraciones electrónicas, como ya sabíamos, miramos los niveles de valencia. En el hidrógeno está claro, solo hay S. En el del carbono recuerda, el nivel de valencia es el mayor nivel, y este para el nitrógeno. Pues con esa información lo que rellenamos es nuestra tabla informativa. El carbono, empezamos por el carbono, por ejemplo, 2S2, 2P2, el hidrógeno 1S1 y el nitrógeno 2S2, 2P3. Y a partir de esa información de la capa de valencia vamos mirando los electrones de valencia. Los electrones de valencia que para el carbono sería, pues esto, tenemos aquí 2 y 2, 2 más 2, 4 electrones de valencia. En el hidrógeno tenemos un electrón de valencia, y en el nitrógeno 2 más 3, 5 electrones. Ahora lo que necesitamos, espérate que no la escribimos, necesito. Bueno, en este caso, la palabra mágica, octeto, no te olvides, ya lo dijimos varias veces en el vídeo anterior. El carbono cumple la regla del octeto, llega a 8, el nitrógeno también cumple la regla del octeto, y el hidrógeno, cuidado, que solo quiere hacer duetos el hidrógeno. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, ¿qué necesitan compartir? Pues de 4 a 8 el carbono necesita compartir 4, de 1 a 2 el hidrógeno necesita compartir 1, de 5 a 8 el hidrógeno necesita compartir 3. Y aquí viene el truco de tu profe. Los pares, importante, los pares. Recuerda que lo que nosotros representamos en la Lewis son pares electrónicos. Entonces, dividiendo entre 2, sabemos los pares electrónicos que tiene que tener el carbono a su alrededor. Pues 8 entre 2, 4 pares. El hidrógeno, 2 entre 2, 1 par. Y el nitrógeno, otra vez, 8 entre 2, 4. Pues esos son los pares. El truco importante para terminar de hacer bien la representación de Lewis. Ahora, a continuación, como siempre, calculamos lo que son electrones de valencia, electrones necesarios, compartidos y solitarios. Venga, fíjate bien en este caso. Número de electrones de valencia. Bueno, para eso nos tenemos que fijar en esta columna de información que tenemos aquí y en las fórmulas. En este caso hay un átomo de hidrógeno, así que solo tendremos un átomo de hidrógeno por un electrón de valencia, más hay un átomo de carbono por 4 electrones de valencia que tiene, más un átomo de nitrógeno por 5 electrones de valencia. Cuidado con las cuentas, que ahí podemos fallar y entonces ya todo el sistema se viene abajo. Bueno, pues tenemos 10 electrones de valencia. Recuerda que los electrones de valencia los llamamos V. Número de electrones necesarios.
Bueno, los electrones necesarios, recuerda el primer vídeo, si no lo has visto, míralo, que está en el canal. Era para, como hemos dicho, cumplir la regla del octeto, salvo excepciones. Y aquí tenemos una excepción. Fíjate, el hidrógeno, que es un átomo de hidrógeno, la excepción solo llega hasta 2. Un átomo de carbono, ese sí cumple la regla del octeto, y un átomo de nitrógeno que también cumple la regla del octeto. Con lo cual obtenemos 18 electrones. A eso lo llamábamos N de necesarios. El siguiente paso, número de electrones a compartir. Eso lo llamábamos C de compartir y no era otra cosa que restar los dos valores obtenidos anteriormente. 18 menos 10. Así que tenemos 8 electrones a compartir. Número de electrones solitarios o no compartidos. Solitarios o no compartidos. Que lo llamamos S. Bueno, en este caso, no te confundas, son los de valencia menos los que hemos compartido, menos los compartidos. Valencias hay 10, compartidos hay 8, ¿vale? 8 compartidos, 10 de valencia, pues 2 electrones serían solitarios. Y, nuevamente, recuerda que compartimos pares electrónicos, así que nos interesa tener esta información no en número de electrones, sino en número de pares. Para eso, otra vez dividido entre 2. 8 electrones compartidos entre 2 nos dan 4 pares compartidos. Y aquí 2 pares, 2 electrones solitarios entre 2 nos dan un par solitario. Una vez tenemos los pares compartidos y los pares solitarios de nuestra molécula, hay que representarla. Para representarla lo más simétrica posible. En este caso, tenemos estos tres elementos. Hay que decidir quién es el elemento central. Recuerda que suele ser el menos electronegativo. En este caso no va a ocurrir porque también hay otra condición. Y es que el hidrógeno no puede ser el elemento central. Así que este no puede ser, que justamente es el menos electronegativo de los tres. Pues este no puede ser. Así que el central tiene que estar entre uno de estos dos. Entre estos dos, el nitrógeno es mucho más electronegativo que el carbono. Así que entre estos dos, el menos electronegativo es el carbono. Así que una estructura simétrica pues sería poner el carbono en el centro y a los lados hidrógeno y nitrógeno. Y ahora a repartir los pares. A repartir los pares compartidos y los pares solitarios. Bien, empezamos siempre, recuerda, por los compartidos. Y ahora vamos a ver una locura. Una locura, porque tenemos 4 pares para compartir, sin embargo tenemos una y dos zonas para compartir. 4 pares para compartir y solo 2 zonas. ¿Cómo los hacemos? Problema. En principio no tienen por qué ser equitativos, no tienen por qué ser iguales. Son elementos distintos. El nitrógeno no es igual al hidrógeno. Entonces, para saber exactamente bien qué es lo que tenemos que hacer, esta es una molécula un poco más complicada, tenemos que ver lo que yo quiero compartir. Esta columna que en los casos complicados me va a ayudar bastante. Entonces, en esta columna hemos visto que el nitrógeno tiene que compartir 3 electrones. El nitrógeno tiene que compartir 3 electrones. ¿Eso qué significa? Recuerda que compartir es, el nitrógeno pone un electrón, el carbono, en esta zona, pone otro, y así sucesivamente. El nitrógeno pone el segundo, el carbono también. El nitrógeno pone el tercero, el carbono también. Al final, lo que tenemos es, para que el nitrógeno pueda compartir 3 de sus electrones, lo que tiene que hacer es un enlace triple. Un enlace triple, porque recuerda que esta esquinita es el electrón del nitrógeno. Ahí el nitrógeno está compartiendo 3. Y lo que sucede es que el carbono también pone otros 3, porque cuando compartimos, ponemos la misma cantidad. Entonces esta columna es útil en los casos complicados.
Así que de los 4 pares que teníamos que compartir, 3 están en esta zona. Solo me queda un par que va en esta. Lógico, si te fijas, ¿cuántos quería compartir el hidrógeno? 1, por eso aquí solo hay un enlace simple. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos los 4 pares a compartir. Y ahora viene el par solitario. Bueno, solo hay un par solitario. ¿Dónde tenemos que poner ese par solitario? Pues aquí es donde nos viene muy bien el truco de los pares totales que tiene que tener cada uno. Entonces, si te fijas, el hidrógeno que es este, tiene que tener un solo par a su alrededor. Ya lo tenemos. Ahora el nitrógeno, recuerda que siempre empezamos por los elementos que están a los extremos. El nitrógeno tiene que tener 4 pares. ¿Cuántos tiene ahora mismo? Solo 3. Así que le falta un par. Ahí va. Ese es el par solitario que tengo que distribuir. Para comprobar, miramos el carbono, que también tiene que tener 4, y efectivamente aquí tiene 1, 2, 3 y 4. Con eso tenemos representada la molécula del cianuro de hidrógeno ácido cianhídrico. Importante, solemos fallar con el triple enlace S. Venga, apúntatelo, anótalo, estúdialo. Vemos el siguiente ejemplo. Borramos. Bueno, el siguiente ejemplo ya lo tenemos bastante avanzado. Se trata de hacer la representación de Lewis de la molécula de metanal. Este es el metanal de formulación orgánica. Pues está formada por 3 elementos: el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Aquí tenemos las representaciones de sus configuraciones electrónicas y nos fijamos, como siempre, en la capa de valencia, que para el carbono es esta de aquí, para el oxígeno esta de aquí, la de mayor nivel, y para el hidrógeno es la única que tenemos. Pues eso lo tenemos ya representado en nuestra tablita. Y ahora a sacar la información. Electrones de valencia. Recuerda, sumamos 2 más 2, 4 electrones. En el oxígeno, 2 más 4, 6 electrones. En el hidrógeno, 1 electrón. Necesarios. Regla del octeto. El carbono la cumple, el oxígeno la cumple y el hidrógeno, no te olvides, duetos. El hidrógeno solo hasta 2. Por lo tanto, el carbono necesita compartir 4 electrones para pasar de 4 a 8, el oxígeno 2 electrones para pasar de 6 a 8 y el hidrógeno 1 electrón para pasar de 1 a 2. Y ahora, ya lo conocemos, el truco de los pares. Pares que tenemos que tener alrededor de cada uno. Hay que dividir entre 2, así que este pasa a ser de 4 dividido entre 2, de 8 dividido entre 2 a 4. 8 dividido entre 2 a 4 y 2 dividido entre 2, un par. Recuerda que hay que dividir entre 2 para obtener esa información. Una vez tenemos toda la información reunida, hay que calcular los electrones de valencia, lo representamos con V, y es el total. Para eso nos fijamos en la fórmula. Un átomo de hidrógeno y tiene un electrón de valencia. Un átomo de carbono y tiene 4 electrones de valencia. Un átomo de hidrógeno, un electrón de valencia. Y un átomo de oxígeno, 6 electrones de valencia. En total, cuidado con la suma, no nos equivoquemos, 2 electrones. Necesarios. Para los necesarios, nos fijamos en la columna de necesarios. Hidrógeno necesita llegar a 2. Dueto, hidrógeno, dueto. El carbono, si cumple el octeto. El otro hidrógeno, dueto. Y el oxígeno, que también cumple la regla del octeto. Así que tenemos 20 electrones necesarios. Compartidos, pues simplemente restamos a los necesarios los de valencia. 20 menos 12 son 8 electrones. Ahí tenemos
los compartidos. Y ahora los solitarios. Vamos a borrar un poco para ganar espacio y poderlo hacer. Los solitarios, recuerda que era a los de Valencia le restamos los compartidos. Pues Valencia, no te equivoques con el número que tienes que coger, son 12, compartidos son 8, serían 4 electrones solitarios. Y ahora, recuérdalo, insisto, lo que representamos son pares electrónicos. Así que la información del número de electrones me interesa tenerla en formato pares. Para eso dividimos entre 2. Así que 8 entre 2, 4 pares a compartir, 4 entre 2, 2 pares solitarios. Así que lo que tenemos que distribuir son 4 pares que tienen que ser compartidos y 2 pares que tienen que ser solitarios para los átomos. Siguiente idea. Dibujo lo más simétrico posible. Aquí, dificultad. ¿Quién es el elemento central? Recuerda, el hidrógeno no lo puede ser. Entre el carbono y el oxígeno, el menos electronegativo es el carbono. Así que el carbono es el elemento central, rodeado de, por un lado, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Ahora a repartir. ¿Qué sucede? ¿Cuántas zonas tenemos para pares a compartir? 1, 2 y 3. 3 zonas para compartir. Y pares a compartir tenemos 4. Es decir, tenemos más pares a compartir que zonas. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué locura es esta? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues nada, hay que pensar. Miguel, hay que pensar. Vamos a pensar, Miguel. Entonces, para eso, para pensar, tenemos la columna de compartir. Cuando se complica la cosa, la columna de compartir. Recuerda que empezamos por los extremos. Por ejemplo, podemos empezar por este hidrógeno, o por este hidrógeno, o por este oxígeno. Me da igual. En principio, vamos a empezar por el oxígeno. Si empezamos por el oxígeno, yo miro aquí que el oxígeno necesita compartir 2 electrones. ¿Eso qué significa? Que el oxígeno tiene que poner aquí 2 electrones. Como se trata de compartir, el carbono también tiene que poner otros 2 electrones. ¿Eso qué significa? Que aquí hacemos un enlace doble. Entre el carbono y ese oxígeno tenemos un enlace doble. Bien. Siguiente, los hidrógenos. Bueno, si te fijas, en el hidrógeno queremos compartir un electrón. Así que el hidrógeno pone 1, el carbono pone el suyo. Siempre compartir, yo pongo, tú pones. Así que aquí hay un enlace simple, ¿vale? El otro hidrógeno le pasa lo mismo, también será enlace simple. De esa manera tenemos distribuidos los 4 pares de electrones a compartir. 2 con el oxígeno, 1 con este hidrógeno y otro con este hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Lo hemos visto? ¿Hemos entendido en los casos complicados para qué nos sirve la fila de compartir? Bueno, la columna de compartir. Y ahora, por último, los solitarios, pares solitarios. También tenemos ahí problemas, porque solo hay que tenemos 2 pares solitarios y tenemos varios átomos donde ponerlos. ¿Dónde? ¿Dónde hay que poner ese par solitario? Pues ahí interviene nuestro truco de pares totales. Nuestro truco de pares totales. En este caso, si te fijas, los hidrógenos solo tienen que tener un par en total. Si te fijas, este hidrógeno ya tiene un par y este también, ya no se le puede poner nada más, así que el par solitario no puede ir ni en el hidrógeno este ni en este. Vamos a ver el oxígeno. El oxígeno en total tenía que tener 4 pares. ¿Vale? Ahora mismo, ¿cuántos tenemos? El oxígeno este solo tiene estos 2 pares. Pues para llegar a 4 necesito 2 más. Pues ahí en el oxígeno tenemos que poner esos 2 pares solitarios, que son justamente los que teníamos que distribuir. Así que en el carbono no debería haber más pares solitarios. Vamos a comprobar. ¿El carbono cuántos pares tenía que tener? 4. Y efectivamente, 1, 2, 3, 4. Pues con esto tenemos representada la molécula del metanal. Otra también que nos suele pedir
mucho en los exámenes y hay que tener cuidado con ella. Ya hemos visto dos casos interesantes en la clase de hoy. Por último, vamos a hacer otro ejemplo, el último de la clase de hoy. También va a ser muy interesante porque vamos a tener otra excepción. Ya conocíamos la del hidrógeno, que quería hacer duetos. Pues vamos a tener otra excepción. Borro la clase, me doy la vuelta, borro la pizarra, me doy la vuelta y vemos el último ejemplo de hoy. Atentos, anota todo. Bueno, el tercer ejemplo que vamos a hacer hoy es representar la estructura de Lewis del dicloruro de berilio. Tenemos los números atómicos, hacemos las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos. Aquí tenemos las dos configuraciones electrónicas. Y ahí detectamos nivel de valencia del cloro. Tercero, nivel de valencia del berilio. Segundo. Con eso rellenamos nuestra tabla de información. Berilio. Nivel de valencia, este de aquí. Cloro, nivel de valencia, 3S2, 3P5. Electrones de valencia. Electrones de valencia. Bueno, en el berilio está claro, solo hay dos, son dos de ahí. Electrones de valencia en el cloro, hay 2 más 5, 7 electrones. Y ahora lo importante, necesito los electrones que necesito. Cuidado que viene otra excepción. El berilio es una excepción. El berilio en esta molécula lo que necesita es llegar hasta 4. Hasta 4. Ya no es ni octeto ni dueto como el hidrógeno. El berilio es un cuarteto. Hasta 4 tiene que llegar. Así que 4 electrones necesito. El cloro, ese sí sigue cumpliendo la regla del octeto y serían 8. Por lo tanto, vamos a escribir la columna de compartir por si la necesitamos. A veces no la necesitamos. Si la molécula es sencilla, no se necesita, pero vamos a escribirla. De 2 a 4 necesito compartir 2. De 7 para llegar a 8 necesito compartir 1. ¿Vale? De forma que la suma me dé el total de necesito. Y el truco de tu profe. Los pares electrónicos. Recuerda que representamos pares electrónicos. Dividimos entre 2. Así que necesito 4 dividido entre 2 son 2 pares. Necesito 8 dividido entre 2 son 4 pares. Ahí tenemos la información de los pares que tiene que tener cada uno a su alrededor. Y ahora las cuentas. Valencia, electrones de valencia, electrones necesarios, compartidos y solitarios. De valencia, nos fijamos en la molécula, un átomo de berilio de valencia tiene 2 electrones, más 2 átomos de cloro, de valencia 7 electrones. Así que en total, 2 por 7, 14, más 2, 16 electrones. Necesarios, cuidado, un átomo de berilio y solo llega a 4, Vale, pues 1 por 4. 2 átomos de cloro, ese sí cumple la regla del octeto, llega a 8. Ahí tenemos, multiplicamos y sumamos. Serían 20. 20 electrones necesitamos. Pues vamos a ver los que necesitamos compartir. Restamos, como siempre, esos dos números. 20 menos 16 serían 4 electrones para compartir. Y solitarios serían a los de valencia, les resto los que quiero compartir. Los de valencia, cuidado, 16, no te confundas. Los que quiero compartir, 4. Así que en total, 12 electrones de 12 electrones de solitarios tendríamos. Bueno, recuerda, lo que representamos, ya lo sabes, pares electrónicos. Así que esta información me interesa conocerla como par electrónico. Para eso dividimos entre 2. 4 dividido entre 2 son 2 pares a compartir.
Y los solitarios también se representan mediante pares, así que 12 entre 2, 6 pares solitarios. Pues ya tenemos la información, los pares compartidos y los pares solitarios que tenemos que distribuir en la molécula. Ahora dibujar la molécula lo más simétrica posible. En este caso es muy sencillo, el berilio es el menos electronegativo, además solo hay uno, y tiene que tener un cloro por un lado y un cloro por el otro lado. Esta es fácil, ¿por qué? Fíjate, tenemos que compartir dos pares y solo hay dos zonas para compartir. Pues, como se tienen que repartir uno y uno, en este caso sí, porque no puedo poner aquí dos y aquí ninguno. Así que uno y uno. Ahora, pares solitarios. Bueno, para los pares solitarios, recuerda, terminamos mirando el truco. Fíjate, el cloro, empezamos por los extremos, el berilio lo dejamos para el final. El cloro necesita al final tener 4 pares. Ahora mismo solo tiene pintado uno. Pues eso significa que para llegar a 4 necesita 3 más. Este cloro le pasa lo mismo, tiene 1, para llegar a 4 necesita 3 más. Con lo cual, ¿qué tenemos ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, justo los pares solitarios que teníamos que distribuir. Eso significa que el berilio no debe tener pares solitarios. Comprobamos cuántos pares tenía que tener alrededor del berilio. 2, justamente los tenemos ahí. Pues venga, esa es la última molécula, también importante, que suelen pedirla. Espero que hayas aprendido bastantes cosas en este segundo vídeo que le hemos dedicado a la representación de Lewis. Vamos a intentar hacer otro vídeo también de esto, el último yo creo. Y nada, sigue viéndonos en Miguel Profe 20. Aprende, diviértete, comparte nuestra experiencia con tus amigos y dale al like. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias por venir.